los venezolanos fuera del país, de allá, del país sudamericano, en contra, y vamos a ver qué está pasando en estos momentos allá en Venezuela. Por eso le agradezco muchísimo a Pedro Luis Flores, colega periodista, que nos cuente un poquito cómo están las cosas. Pedro, adelante, por favor, qué gusto saludarte hasta Venezuela. Cuéntanos, no se confirma todavía el triunfo, ¿verdad? Hola José Luis, buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a tu audiencia en Ciudad de México. En este momento lo que está ocurriendo en Venezuela es que hay una respuesta de protestas en todo el país en contra de los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral y que dieron como supuesto ganador a el candidato a la reelección, el presidente Nicolás Maduro. Aunque en la mañana fue de un absoluto silencio y de calles vacías, pareciera haber ocurrido que la gente le tomó un tiempo a asimilar la situación y ya después del mediodía comenzaron brotes de protestas en distintos puntos de Caracas, de la capital, pero también en varias ciudades en el interior del país, especialmente en zonas populares que eran consideradas bastiones del chavismo. Justamente en esas zonas populares brotaron estas protestas que hasta ahora, por cierto, muchas de ellas reciben una respuesta de fuerte represión por parte de la policía y de la Guardia Nacional que está bajo el mando del presidente Maduro. Eso es lo que está pasando en este momento. Debo agregarte, José Luis, que dentro de una hora aproximadamente habrá una rueda de prensa de la oposición, fue convocada por el candidato Edmundo González y por la vocera de la oposición, María Corina Machado. Hasta esa hora no se sabe cuál va a ser el pronunciamiento oficial de la oposición frente a la proclamación oficial que hizo hace rato el organismo electoral de Maduro como el ganador de estas elecciones. Pedro Luis, ¿está tomado el Consejo Nacional Electoral por parte del gobierno? No sé si crees que de alguna manera están rindiendo cuentas pues a Maduro porque se haya caído el sistema, toda esa cantidad de incertidumbres que han surgido, o cuál es tu análisis del actuar de este Consejo Nacional Electoral. Bueno, el problema aquí es que la actual directiva del Consejo Nacional Electoral tiene es un cuerpo colegiado de 5 personas, pero por lo menos 3 de ellas que fueron designadas como rectores, son los cargos principales de un cuerpo de 5, tienen abiertas y comprobadas vinculaciones partidistas con el partido del gobierno, lo cual, por cierto, está prohibido expresamente en la Constitución de Venezuela. Deja claramente establecido que quien aspira al cargo de rector del Consejo Nacional Electoral no debe tener vinculación partidista. En este caso, pues sí, es así, tienen vinculaciones con el partido de gobierno, José Luis. Sí, pues ahí eso deja mucho que ver. Y por último, Pedro Luis, ¿cuándo se espera que se dé a conocer el resultado definitivo? ¿Y tú qué panorama ves? O sea, porque quiero pensar, a menos de lo que digan en la conferencia de prensa, por supuesto, ¿no? Pero que la gente que apoyaba a la oposición, ¿tú crees que fácilmente vayan a aceptar una derrota? Bueno, estamos esperando la rueda de prensa de las 6 de la tarde para conocer la posición oficial de la oposición. De momento, la reacción espontánea, orgánica de la gente ha sido lanzarse a las calles a protestar. Y en algunos puntos, no en todos, ha habido represión de la Guardia y de la policía. Eso es lo que está pasando. Se supone que a las 6 de la tarde hora de Venezuela, dentro de una hora, cuando hable la oposición, y especialmente María Corina Machado, se sabrá cuál es la estrategia que la oposición le va a presentar al país frente al descontento evidente que ha generado un resultado cuestionado, especialmente porque a muchos testigos de la oposición se le negó entregarse de las actas de las mesas de votación, sí, en muchas mesas de votación en todo el país. Y en muchas de ellas, inclusive en zonas, tengo entendido, zonas de personas con escasos recursos que habían votado por la oposición, ¿no? Entonces ahí es lo que les genera tanto ruido. En fin, querido Pedro Luis. Exactamente. No sabes cuánto te agradezco esta llamada telefónica hasta Venezuela y vamos a estar aquí pendientes desde México porque es de mucho interés lo que pase allá en tu país. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ustedes por estar preocupados.
Muchas gracias, Pedro Luis Flores, periodista allá en Venezuela. Allá en Venezuela son las 5:10, a las 6 de la tarde es la conferencia de prensa, pues hay que estar pendientes.